Señor, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, esta noche pido tu unción para enseñar del Salmo 119. Pedimos la unción tuya sobre Gerardo y quien le va a estar ayudando a ministrar en Children's Church. Que tú los visites también a ellos y los bendigas de una forma especial. Nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: Amén, amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Antes de que se siente, dése la vuelta y salude a alguien. Dígale: Dios te bendiga. Amén. Dígale: God bless you. Amén. All right. Aleluya. Amén. Voy a pedirles que vayamos otra vez en nuestras Biblias. Vamos a estar terminando esta noche con el Salmo 119. Es el salmo más largo de toda la Biblia y es el capítulo más largo en toda la Biblia, aunque en realidad en el libro de los Salmos cada salmo es un libro prácticamente, es una colección de himnos, de poesías, de oraciones de diferentes personas en la Biblia, principalmente de David. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Salmos? Que David escribió como la mitad de los Salmos, el rey David. Y el Salmo 119 es un salmo bastante largo, es un salmo muy poético que si entendiéramos hebreo, miraríamos cómo está envuelta la poesía. Todo el tema de este salmo es la Biblia, es el tema de este salmo, la Biblia, lo que usted y yo tenemos en nuestras manos. ¿Quién me puede decir lo que quiere decir la palabra Biblia? ¿Diana? Libros. ¿Y es lo que es? Biblia quiere decir libros. Viene de la palabra biblos, que es donde sacamos la palabra libros. ¿Quién me puede decir qué tantos libros tiene la Biblia? Hermana Nina. 66. Amén. Les damos un 10 a las dos hermanas hoy. Ok, so este es el libro nacional de oración de la nación de Israel, del pueblo judío. También es un himnario para ellos. Y nosotros tenemos muchos salmos, muchos cantos que hemos sacado del libro de los Salmos. Cuando yo primero vine a Cristo, uno de los primeros cantos que aprendimos mi esposa y yo fue el Salmo 13. Yo no sé qué tantos han oído el Salmo 13 cantado. Es un canto muy bonito. Pero en el Salmo 119 hemos visto que el salmista usa diferentes palabras. Hemos visto, cuando terminemos hoy, vamos a haber visto 8 diferentes palabras que él usa para describir la Biblia. Okay. Now, lo primero que vimos, nomás para dar un pasaje, un pasaje así, un repase, perdón, breve. Lo primero que vimos fue la palabra hebrea Torah, que es donde sacamos la palabra ley, ¿verdad? Y literalmente quiere decir enseñanza o enseñar. So, la Biblia nos enseña. La Biblia es una enseñanza para nosotros. Es más, la Biblia dice que estudiando la palabra llegamos a ser sabios. Y la Biblia dice que aprendemos por medio de la palabra el temor de Jehová, y dice que el principio de la sabiduría y el principio del conocimiento es el temor de Jehová. Entonces la Biblia es enseñanza. También se puede traducir la palabra Torah como guía, ¿verdad? Nos guían. ¿Qué tantos de ustedes recuerdan enseñanzas, cosas que les enseñaron sus padres? Quizás su padre o su madre. ¿Alguno de ustedes? ¿Algo que le enseñaron? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y entonces lo que nos enseñan nos guía a través de la vida. Ya cuando somos grandes, esas enseñanzas nos vienen a ayudar. Y la palabra de Dios es lo que es una enseñanza, es un guía. También quiere decir dirigir, nos da dirección. Y también puede decir revelación. Todo eso se envuelve dentro de la palabra Torah cuando leemos aquí en el Salmo 119 y habla acerca de la ley.
Lo segundo que vimos fue acerca de testimonios. Y vimos que testimonios lo conectamos con un testigo, que es de donde sacamos, ¿verdad?, la palabra. ¿Qué tanto de ustedes jamás han visto un programa de abogados o de corte en la televisión? ¿Qué tantos han visto Perry Mason? ¿Han visto Perry Mason? Que nunca perdió un caso, ¿verdad? Perry Mason nunca perdió un caso. Y traían testigos. Y los testigos daban ¿qué? Testimonio, ¿verdad? Daban testimonio. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos es un testimonio. La palabra es como un testigo, es un testimonio de lo que Dios tiene para nosotros, de sus promesas, también de lo que Dios piensa y de lo que Dios dice. Todo en la palabra, en nuestra Biblia, es un testimonio. Y si tú quieres tener un concepto correcto de quién es Dios, tienes que leer la Biblia. O si no, te vas a hacer tu propio concepto, y tu propio concepto va a estar equivocado si no lo basas en la Biblia. Hay mucha gente que cree en Dios, mucha gente que cree en Jesús, pero no el Jesús bíblico. Una vez un joven musulmán con quien yo trabajaba me dijo, nosotros los musulmanes también creemos en Jesús, igual que ustedes. Y no es cierto, ellos creen en un Jesús. Pero si tú les hablas y dices, bueno, ¿el Jesús en el que tú crees es mayor que Mohammed? Oh, no. Mohammed es el profeta mayor. Jesús es un profeta, pero Mohammed es el profeta mayor. Bueno, ¿crees que Jesús es Dios? Oh, no. No. Él no es, Él es solamente un profeta. Bueno, la Biblia dice que Jesús es Dios. Y la Biblia dice que no hay otro más grande que Él. Entonces, la gente se puede hacer conceptos de Jesús y llegar a un concepto equivocado, y por eso la Biblia nos da testimonio de quién es Él. Amén. ¿Entiéndenos? Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Hablamos de preceptos, y preceptos tiene que ver donde Dios más detalladamente nos enseña lo que Él piensa acerca de diferentes asuntos, ¿verdad? Es más detallado, un precepto es más detallado. Y luego hablamos acerca de estatutos. Y estatutos es algo que enseña y nos declara la autoridad de Dios. ¿Ok? En otras palabras, Dios nos dice lo que Él piensa acerca del matrimonio, por ejemplo. ¿Ok? Donde Dios nos enseña qué piensa Él acerca del perdón. Y es algo que no va a cambiar. Y eso es importante para nosotros. Es muy importante para nosotros. Porque la cultura en la cual vivimos constantemente está cambiando las definiciones de cosas muy importantes. En los últimos años hemos visto un cambio de la palabra matrimonio, de lo que ellos dicen que es un matrimonio. La cultura de hoy tiene una definición del matrimonio que quizás mañana cambia. Porque ya la cambiaron, ya quería decir una cosa, la cambiaron a otra cosa. Quizás en 5 años, 10 años, la corte otra vez dice, no, ahora el matrimonio quiere decir esto. Bueno, entonces vas cambiando, no está constante, pero la palabra de Dios nos dice que es un matrimonio y eso no cambia jamás, ¿verdad? Nos habla y nos dice que es pecado y eso no cambia jamás. ¿Verdad? Es un estatuto, es como algo que está escrito en piedra, literalmente es lo que quiere decir. Algo que es permanente y no va a cambiar. Jesús dijo esto, dijo que un hombre sabio es como un hombre que va a construir una casa y quita él toda la arena hasta que llega a la piedra. Y en la piedra funda su casa, en la piedra. Dice, y luego cuando vengan ríos, cuando soplen vientos, cuando vengan tormentas y tempestades, la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Dijo, así es el hombre que oye mi palabra y la pone por obra. Entonces, si tú quieres dejar un fundamento seguro para las generaciones que vienen, funda tu vida en la palabra de Dios. En cualquier otra cosa que tú la fundes, va a ser como arena que se mueve. Pero la palabra de Dios, esa es firme. Y eso es cuando hablamos de estatutos, donde Dios nos dice absolutamente lo que Él cree acerca de cosas
¿verdad? Importantes en nuestra vida. No solamente del matrimonio, podríamos hablar de muchas cosas. ¿Qué es verdadero perdón? ¿Qué es verdadero amor? ¿Verdad? ¿Qué constituye una familia? ¿Verdad? Todas estas cosas la Biblia nos dice exactamente cuando la leemos y cuando la escudriñamos. Entonces, nos da firmeza, nos da permanencia, nos da seguridad, porque no cambia, es establecido. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Porque aún hoy en día, si hablas con muchos cristianos, como que sus pensamientos vagan de un lado a otro, les falta escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense, esto es muy importante y estoy tomando más tiempo de lo que había pensado, pero ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Se acuerdan? Y el diablo tentó a Jesús. ¿Cómo le respondió Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? Las 3 veces le dijo algo. Escrito está. It is written. Escrito está. Entonces Jesús se fue a la Biblia y dijo, escrito está, diablo, y eso no cambia. Escrito está y no importa qué digas tú. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Ok? Es importante que los cristianos también, nosotros conozcamos nuestra Biblia para poder decirle al diablo cuando viene a amenazarnos y decirle, mira, diablo, escrito está. ¿Ok? Dios dijo que nunca me dejaría, que nunca me desampararía. Él dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. La Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. La Biblia dice que toda arma forjada contra mí no prosperará. Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Y entonces hablamos de estatutos, hablamos de mandamientos y nos fuimos específicamente a los 10 mandamientos, y lo que los mandamientos establecen es la autoridad de Dios. ¿Ok? Si alguien nos puede decir a nosotros, quizás a veces con razón, y nos dice, bueno, ¿y a ti quién te da el derecho? ¿Verdad? ¿Quién te da el derecho? Y entonces podemos, ¿verdad? Es como si alguien le dice a Dios, bueno, yo voy a servir a Dios, pero lo voy a servir de mi manera. No, Dios da las órdenes, nosotros las seguimos. Él da los mandamientos, nosotros las obedecemos. Y entonces la idea aquí es para declarar que Dios tiene autoridad. Hace años, yo no sé qué tantos oyeron la frase de lo que decía, who's your daddy? ¿No se acuerdan de eso? Cuando un boxeador le ganaba a otro boxeador, le decía, who's your daddy? Cuando lo tenía allí, tirado y, en otras palabras, ¿quién manda? Y entonces, se me están mirando muy raro ustedes, ¿verdad? Pero entonces, Dios tiene derecho de mandarnos a nosotros y nos ha dado mandamientos. ¿Ok? Y luego hablamos de juicios. Y la palabra juicio es que Dios, a través de su palabra, juzga las cosas. Dios nos dice qué es bueno y qué es malo. Él nos da, sus juicios nos dicen si algo es bueno o algo es malo. Amén. Now, eso es importante porque la Biblia dice que iban a venir días en los cuales a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo le iban a decir bueno. Y estamos en esos días ahorita. Hay cosas que son absolutamente malas ante los ojos de Dios y el mundo dice que son buenas. Y entonces confunden a nuestra juventud y confunden aún a los cristianos. Es importante que los cristianos se agarren de la palabra de Dios y usen la palabra de Dios para juzgar. ¿Ok? Vamos a suponer que unos padres cristianos les llegan sus hijos un día con un libro que les obligaron en la clase de la escuela que tenían que leer. Algo sucedió en Nueva York hace unos años, donde los niños de no me acuerdo de qué grado, pero de muy temprano grado, les obligaron a leer un libro que decía Heather has two mommies, y tenía que ver con una mujer que era lesbiana y estaba viviendo con otra mujer. Y entonces los niños tenían que aceptar eso, que tenía 2 madres, y hubo una, como dicen en inglés, uproar, hubo
un alboroto en Nueva York, de decir, hey, un momento, es un hombre y una mujer, aquí ustedes están metiendo otra idea. Entonces los padres tienen que juzgar. ¿Sí me entiendes? Tienen que juzgar si eso es bueno o eso es malo. Pero ¿cómo vas a juzgar si la cultura, si la opinión de la gente, si los programas de televisión, todo esto, los cantantes, famosos, políticos, todo el mundo está diciendo una cosa? ¿Cómo vas a juzgar tú? Porque trata de confundirte, ¿no? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Bueno, vas a la palabra de Dios, sus juicios. ¿Qué dice Dios? Porque Dios ya juzgó lo que es bueno para nosotros y lo que es malo, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Entonces vamos a la palabra de Dios y vemos sus juicios. Y nos da a nosotros la habilidad para juzgar según la Biblia. ¿Okay? Now, yo sé que mucha gente dice, no juzgues. La Biblia dice que no juzgues, pero no entienden el contexto en el cual lo usa en Mateo capítulo 7, esa porción de no juzgues. La Biblia en verdad enseña a través de todo el libro, de toda la Biblia, que nosotros tenemos que juzgar. Pero tenemos que juzgar un juicio justo. Y Pablo le escribió a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio no estaba juzgando un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y lo que había pasado dentro de la iglesia es que un hombre le quitó la esposa a su papá. En otras palabras, él tenía una madrastra y él le quitó la esposa a su papá y estaba durmiendo con su madrastra, y todos estaban en la iglesia, los tres estaban en la iglesia, y el apóstol Pablo le llegó la noticia de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio y les dijo, hey, ¿por qué permiten esto dentro de la iglesia? Juzguen esto. Y luego el apóstol revela algo, dijo, ¿se les hace muy difícil a ustedes juzgar esto? ¿Qué no saben que la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Y entonces juzgamos, pero no podemos juzgar conforme a nuestra opinión. No podemos juzgar conforme a nuestro criterio. Para juzgar justamente tenemos que juzgar conforme a lo que la Biblia dice. Y para eso tenemos que leerla. Tenemos que leer la palabra de Dios y aprender los juicios de Dios y luego juzgar conforme a los juicios de Dios. Now, todos juzgamos. Todos juzgamos. I mean, juzgamos en una cosa u otra. ¿Okay? Y todos juzgamos. Entonces, la Biblia nos enseña cómo juzgar correctamente. ¿Okay? Todo eso viene aquí en la Biblia. Nos habla de enseñanza, de guianza, de testimonios, de todo esto nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a ver las últimas dos palabras hoy que usa el Salmo 119 para describir la Biblia y lo que es para nosotros. Y aquí les voy a confesar que esta noche estas dos palabras leí, las estudié y dije, quieren decir lo mismo, pero son dos palabras diferentes. Y cuando empecé a estudiarla encontré que había mucha confusión aún entre los comentaristas. Y luego encontré un pensamiento de un hombre que dijo, es mejor que un pastor no toque sobre esto, porque no hay. Y es que aquí en el Salmo 119 usa dos diferentes palabras para describir palabra, como la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Y usa la palabra dabar, es la primera que encontramos. Dabar es una palabra hebrea. Y luego después usa otra palabra hebrea que también es traducido palabra en nuestra Biblia, que es la palabra imra, o a veces en su raíz es dabar o amar, perdón. ¿Ya ve cómo le dije que era confundible? Que una es dabar, la otra es amar. ¿Ve el acercamiento en las palabras? ¿Qué tan cerca está la una de la otra? Entonces hay veces que hay confusión, porque aún en el texto hebreo las palabras se intercambian. Y a veces porque están tan cerca la una de la otra. Lo que voy a intentar esta noche es explicarle la diferencia entre las dos y lo que significa para nosotros
y lo que es la Biblia cuando usa la palabra, palabra, ¿ok? Word, ¿ok? Palabra es lo que es traducido en nuestra Biblia. Ok, vamos a ver el verso 9 para comenzar, ¿ok? El verso 9, de aquí del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y luego la respuesta, con guardar tu palabra. ¿Ok? So, el camino del joven, si nos ponemos a pensar un momentito, el camino del joven, ¿qué tanto se acuerdan cuando eran jóvenes? Como 4 o 5 de ustedes. Yo sé, lo más viejo que uno se pone, lo más que uno batalla para acordarse, ¿verdad? Lo que es ser joven. Pero usted se acuerda que cuando usted era joven, usted tenía muchas ideas erróneas. ¿Sí? ¿Qué tanto se acuerdan cuando ustedes llegaron a una edad y usted creía que usted sabía todo y sus padres sabían nada? ¿Qué tanto se acuerdan? Ok, tenemos 3 personas que son honestas. ¿Ok? Pero se acuerdan que llegamos a una edad donde creíamos que nuestros padres no sabían nada, que sus ideas eran anticuadas, ¿verdad? Ni mi padre ni mi madre tuvieron educación formal. ¿Ok? Ni mi padre ni mi madre tuvieron educación formal. Mi padre tuvo más educación que mi madre, pero a mi mamá, por cómo eran las cosas de aquel entonces, que cuando un joven llegaba a cierta edad lo ponían en el campo a trabajar, ¿verdad? Y la educación a veces no era la prioridad. Entonces yo llegué a una edad, como yo estaba en la escuela, y me revelaron la gran verdad que yo era un hijo de un chango. No, estoy feo, pero no tanto. Okay. Tú vienes del mono. Y me enseñaron en un libro donde estaba un mono, ¿verdad? Y luego se le empezó a caer el cabello y empezó a caminar y se fue enderezando millones de años y llegó a ser como nosotros somos. Yo dije, wow, yo no sabía eso. Yo vengo de un mono. Y mis papás que decían que no, que ellos creían en Dios, en la fe, ¿verdad? Como ellos creían. Yo decía, no, ustedes no saben nada. Yo sé la verdadera verdad. Vinimos del mono. Entonces, si usted no lo sabía, su gran abuela colgaba de los árboles. Entonces yo creí que sabía todo, y así es la vida de un joven. La vida de un joven está llena de errores que puede cometer. No fue hasta años después que yo vi mi necesidad de Dios y me encontré en una situación donde ya no hallaba la puerta, y fue cuando Jesucristo vino a mi vida y dije, Dios verdaderamente existe. Yo no vengo del mono. Yo soy creación de Dios. Pero la vida del joven está llena así de cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las modas que usaba? No se quieren acordar, ¿verdad? En la época mía, eran las camisas de nylon, brillantes, chillantinas. Con colores chillantinos. A veces traían águilas pintadas, caballos pintados. Yo tenía una café que era mi favorita y traía una liga aquí. I was cool. Traía mi liga, y luego pantalones de campana. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan los pantalones de campana? Sí, traía mitad del pantalón aquí, la mitad abajo. Tenía y zapatos de plataforma. ¿Se acuerdan? Los hombres y las mujeres, los hombres, entonces, cuando yo estaba en la escuela, tú no estabas en la onda si no traías pantalones de campana. Y luego, si de veras querías estar en la onda, entonces lo traías con un cuff, con un doblez abajo. Yo traía mi cabello hasta acá en mi cintura, me cortaba el cabello una vez por año. Me acuerdo una vez que fui al peluquero y me dijo, usted tiene cabello de caballo. ¿Se acuerdan? Y quizás ahora le da risa.
Si se acuerda de algunas cosas, no se quieren acordar, ¿verdad? Ok, pero, era la moda y así vestimos, pero hoy las modas ya no son tan inocentes. ¿Te acuerdas la primera vez que te ofrecieron un cigarrillo? ¿Te acuerdas la primera vez que te ofrecieron un toque de marihuana? ¿Te acuerdas la primera vez cuando tú viste a tus amigos usando cocaína o heroína o marihuana o tomando? ¿Te acuerdas? ¿Qué tanto se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Cuando me ofrecieron todo. Yo estaba en high school. Y entonces, eso es lo que la Biblia dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Porque el camino de un joven está lleno de tropiezos, de obstáculos, de trampas, de mentiras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Listen, si cuando yo crecí estaba duro, está 10 veces más duro para la juventud de hoy. Ustedes saben que mi hija Noemí es maestra, ¿verdad? Y mi hija nos contaba de las cosas que pasaban sus amigos, sus estudiantes, niñas y niños, que había niños y niñas que le decían: Miss Aranda, por favor, lléveme a la casa con usted. Yo no quiero ir a casa. Mi mamá se la pasa tomada, se la pasa drogada. Mi papá no está en la casa, cuando viene solamente para golpearnos. Por favor, Miss Aranda, lléveme a casa con usted. Y te rompe el corazón. Si para nosotros estuvo difícil, para ellos está mucho más difícil. Entonces el salmista hace esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo va a poder un joven no caer en esas trampas, no creer esas mentiras, no cometer esos errores? Bueno, nos da la respuesta aquí: con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Now, quiero que piensen algo, ahorita ustedes. Mire, qué poderosa es la Biblia, ¿verdad? Si hoy nosotros nos preguntan, la juventud está en una terrible desventaja. Pero, ¿qué sucedería si nosotros como padres les injertáramos la palabra de Dios a ellos en su corazón? Ya no van a estar en desventaja. Ahora ellos van a tener un contrabalance. Ellos van a tener otra voz que les va a hablar. Por eso es importante, miren, no quiero parecer disco rayado, pero es tan importante que los padres se sienten con sus hijos en la mesa y lean juntos la palabra de Dios. Que la lean juntos, que la estudien. No podemos nosotros en la iglesia, por más esfuerzo que hagamos, suplementar lo que es su responsabilidad en su casa. No podemos. Entonces, vamos a nosotros tomar esta palabra. Now, ¿qué es palabra? Si nomás nos ponemos a pensar en la palabra, ¿verdad? Soy curioso decirlo, ¿verdad? Pero, ¿de dónde están saliendo mis palabras? De mi boca. ¿Qué es la palabra cuando usa esta palabra dabar? Que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar la palabra que salió de tu boca, Dios. La palabra que salió de tu boca. Podríamos decir que la palabra dabar, que es lo que usa aquí en el verso 9, quiere decir hablar. Literalmente se podría traducir hablar. Dios hablando. ¿Ok? Now, algunos de ustedes me han dicho a mí: pastor, yo quiero que Dios me hable. Aquí está. Léela. Dios te va a hablar. Yo sí creo que Dios habla personalmente. Dios me ha hablado a mí personalmente. Pero si quieres aprender cómo oír la voz de Dios, tienes que leer este libro. Dios te va a hablar. Tú vas a leer el libro, pero el libro te va a leer a ti.
Entonces, en ese contexto, en ese sentido, se usa esta palabra dabar, hablar. ¿Ok? Now, vamos a ver unos versos porque a veces a través de la Biblia esta palabra dabar se usa en diferentes formas a mandar, prometer, comisionar, anunciar. Se usa esa palabra en diferentes contextos así. Ok, vamos a ver estos versos. Ya miramos el verso 9, vamos a ver el verso 25, porque usa la misma palabra dabar. Ok, habitada hasta el polvo está mi alma. ¿Qué tantas veces se han sentido así? Tú pasas por cosas tan difíciles que ya no sabes qué hacer. Mira lo que dice, abatida hasta el polvo está mi alma. El salmista está diciendo algo que está pasando en su vida. Y lo que está pasando en su vida, las circunstancias, los problemas, las cargas, han abatido su alma hasta el polvo. Y luego, ¿qué dice? Le dice Dios, vivifícame, dame vida otra vez. Dame vida según tu palabra. Yo no sé qué tantas veces me he encontrado yo en situaciones que ya no puedo, que ya no soporto, que ya no sé qué hacer. Y me he puesto de rodillas con mi Biblia a mi lado y me he puesto a llorar delante de Dios y le he dicho, háblame, porque ya no sé qué hacer. Háblame porque ya no puedo. Y abro la Biblia y un versículo salta o una historia. Miren, hace unos años, ya muchos años atrás, mi esposa y yo apenas comenzábamos a pastorear. Sucedía algo en la iglesia que fue bien duro, bien duro. No le voy a contar los detalles, pero estábamos mi esposa y yo solos en la casa. En aquel entonces hacíamos los cultos en la sala de mi casa. Y estábamos los dos allí, habíamos orado, estábamos abrazados los dos, habíamos llorado, teníamos las cortinas cerradas de la sala, estábamos en grande necesidad. Llegaron dos hermanas a visitarnos, nunca se me va a olvidar. Llegaron dos hermanas a visitarnos y una de ellas trató de animarnos diciéndonos cosas, mira, Dios está contigo, mira, no estás solo. Todo eso ya lo sabíamos nosotros, ¿sí me entiende? ¿Qué tantos saben de lo que estoy hablando? Ya sabes eso, ya sabes que Dios está contigo, pero eso no era lo que yo necesitaba. Y luego la otra hermana dijo, hermano Esteban, dice, la Biblia dice que David estaba tan abatido, sus hombres lo querían matar. Sus enemigos se habían llevado sus esposas y sus hijos de él y de sus hombres y lo querían matar. Y la Biblia dice que David se esforzó en Jehová su Dios. Y yo dije, eso es lo que yo necesito hacer. Necesito esforzarme en Jehová mi Dios. Y cambió toda mi perspectiva de cómo estaba yo mirando el problema y lo que nos había sucedido. Entonces es esta palabra que sale de la boca de Dios y el salmista dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Amén. Amén. Vamos a ver el verso 28. Vamos a ver donde usa esta palabra dabar. Otra vez, parecido a lo que acabamos de leer. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿No has querido a veces arrancar corriendo? Come on now. ¿No has querido a veces dejar el camino? Que dices, ya no puedo. A lo mejor si antes ahogabas tus problemas en la botella, quieres irte corriendo a la botella otra vez. Y el salmista dice que su alma se está deshaciendo de ansiedad. Y luego dice, susténtame según tu palabra. Amén. Mira el verso 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Amén. ¿Qué tantos a veces han tenido encuentros con el diablo? No, hermana, no su esposo. Okay. No estoy hablando de eso. Okay. All right. ¿Qué tantas veces han tenido un encuentro con el diablo? Que tú sabes que el diablo te está hablando. ¿Ok?
Yo estaba enfermo de mi cintura, tenía un disco dañado y yo caminaba así con un bastón, como un ancianito, así caminaba, no me podía enderezar, ya mi espalda no se podía enderezar, era un dolor constante. Y una vez estaba en mi casa, estaba acostado, mi esposa y las niñas salieron, se llevó a las niñas, se llevó a los niños, no me acuerdo qué fueron a la tienda y me quedé solo. Y estaba yo acostado en un dolor que no soportaba. Entró el diablo a la recámara y me dijo, ya no hay remedio para ti, mátate. Y por un momento yo dije, es verdad, ya no sirvo para nada, no sirvo para mi esposa, no sirvo para mis hijos, lo único que me queda es quitarme la vida. Y empecé a entretener ese pensamiento y de repente recapacité conforme a la palabra de Dios y dije, no. Y reprendí al espíritu que me estaba hablando. Y entonces el salmista aquí nos dice algo en este verso 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Cuando el diablo te diga algo, tú respóndele con la palabra de Dios y pon tu fe en la palabra de Dios. Aunque todo se vea contrario, aunque todo se vea negativo, aunque parece que no hay fuerzas en ti, aférrate de la palabra de Dios y contéstale con la palabra de Dios y cállale la boca a Satanás. Dicen amén. Mira el verso 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Qué bonito verso, ¿verdad? Mira el verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Ok? Now, usted sabe que a Dios no se le olvida, ¿verdad? Él no se le olvida nada. Pero la Biblia a veces nos dice que le recordemos. ¿Ok? Que le recordemos. Eso entonces no es pecado recordarle a Dios y decirle, Señor, tú me prometiste, tú me dijiste, tu palabra dice, y Señor, tú no mientes. Mi confianza está en que tú no mientes. Y entonces recordarle a Dios. El verso 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Qué tantos dicen amén? Amén. El verso 81. ¿Okay? El verso 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Ok? Esa es la última que vamos a leer. Déjeme darle todos los versos en el Salmo 119 donde aparece la palabra dabar. ¿Ok? Donde aparece esa palabra. ¿Ok? El verso 9, 16, 17, 25, 28, 42, 43, 49, 57, 65, 74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139, 147, 160, 161 y 169. All right? ¿Ok? ¿Los alcanzó a apuntar todos? Si se le pasó uno o dos, no se preocupe, vamos a estar subiendo la enseñanza a YouTube y a Facebook y a Instagram y la puede mirar y ahí agarrar todo lo demás. Ok, la otra palabra, esa es la palabra dabar, que se traduce palabra en nuestra Biblia. La otra palabra es, en su origen, se pronuncia imra, pero en la raíz es amar. Ok, como nosotros diríamos amar, ¿verdad? Y si la primera palabra, dabar, es Dios dice, o verdad, o Dios dice, aquí la palabra es Dios habla. ¿Ok? Sí hay una pequeña diferencia. En la primera es Dios dice, la segunda es Dios habla. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Porque se me hacen muy igual las dos palabras. Y es verdad, pero si yo digo, les voy a decir algo, es a todos ustedes, ¿verdad? Les voy a decir. Pero luego si yo digo, Elías,
ven porque te voy a hablar. Ya es más específico, ¿sí me entiende? Okay. Ya es más específico. Entonces esa es la diferencia principal entre los dos. Y como le dije, a veces se intercambian estas dos palabras en la Biblia. Por eso es muy difícil de ponerles una interpretación. Pero si pudiéramos, es la palabra dabar es Dios dice, la palabra abar es Dios habla. ¿Ok? Dios habla. Nunca le he dicho a Dios, háblame. ¿Verdad? ¿Y qué quieres? ¿Quieres que te diga algo a ti? ¿Sí? No quieres que Dios le diga a todos, quieres que Dios te diga algo a ti. Lo que indica aquí, la diferencia entre las dos palabras, es que cuando Dios te habla, te da más detalles. ¿Ok? Te habla más detalladamente a ti. ¿Ok? Hace años nosotros estábamos en México en un viaje misionero y nos hospedamos con el pastor Lázaro Ríos en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Y en la noche cuando nos estábamos acostando, cuando yo me recliné, empecé a ver que en el cielo y en las paredes arriba, el pastor Ríos tenía textos escritos en cartones. Pero por ejemplo, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, él puso, porque de tal manera amó Dios a Lázaro. ¿Verdad? Y luego a ningún arma forjada prosperará contra ti, ningún arma forjada prosperará contra Lázaro. En todo le puso su nombre. Y se me hizo muy interesante porque él tenía todos estos cartelones. Cuando se acostaba en la noche, él miraba todas estas promesas y las hacía específicamente hacia él. ¿Ok? Si yo te pudiera dar una palabra a ti, ¿verdad? De parte de Dios, yo te hablaría específicamente a tu necesidad. Okay. Específicamente lo que tú estás pasando. Y a veces lo llamamos en el Nuevo Testamento una palabra de ciencia, o a veces se escribe una palabra rema. ¿Han oído ese dicho? La palabra rema. Que esta palabra haga rema en ti. O sea, que lo hagas personal, que sea tuya, que Dios te habló a ti, ¿verdad? Que resuene en tu corazón. Y entonces Dios habla en general con sus promesas. Y luego Dios habla específicamente también a nosotros conforme a su palabra. Amén. ¿A qué tantos les ha hablado Dios específicamente en un tiempo u otro? ¿Verdad? Amén. Entonces, déjeme darle los versos donde se usa esto y ahorita vamos a leer algunos de ellos. Ok, el verso 11, el verso 38, 41, 50, 58, 67, 76, 82, 103, 116, 123, 133, 140, 148, 154, 158, 162, 170 y 172. ¿Ok? Now, ¿entendieron un poquito la diferencia entre los dos? ¿Sí? Ok. Vamos a ver unos versos para terminar ya. El verso 11, que es el primero. Vamos a ver ese verso. Ok. En mi corazón he guardado tus dichos, y la palabra es esa palabra amar, tu palabra. Ok. In your word, in my heart I have hidden your word, dice en inglés, ¿verdad? Sí, or your word have I hidden in my heart, ¿verdad? Nuestra Biblia dice, dichos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bonito versículo, ¿verdad? Ok. El verso 50. All right. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Otra vez la palabra amar, la palabra dabar. Ok, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. El verso 76. Ok. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho
a tu siervo. Tu palabra a mí, lo que tú me dijiste a mí. Amén. Amén. Y sigue en los demás versos hablando acerca de lo mismo. I want you to know something. Quiero que sepas algo. Dios es Dios de la congregación. Dios es Dios del matrimonio cuando los dos son cristianos. Dios es Dios de la familia cuando los hijos y el padre y la madre. Pero Dios es Dios específicamente al padre. Y Dios también es Dios específicamente a la madre. Y Dios es Dios específicamente a cada uno de los hijos. En esta congregación, Dios es Dios a todos nosotros los que hemos rendido nuestro corazón a Él. Pero individualmente nos conoce, individualmente sabe lo que tú estás pasando, individualmente sabe tus necesidades, porque Dios es un Dios individual. Y la palabra amar es lo que nos indica. Si la palabra dabar es, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Hablado ¿verdad? Aquí la indicación es que Dios tiene algo que decirte específicamente a ti, conforme a su palabra. Esto es importante para mí porque ninguno de ustedes, aparte de mi esposa, saben lo que yo paso. Ustedes no saben qué ataques yo sufro. Ustedes no saben qué tantas veces me he parado aquí detrás del púlpito enfermo. Ustedes no saben qué tantas veces yo me he parado aquí a predicarles y no sé dónde voy a agarrar el dinero para pagar mi luz o el pago de mi casa. A veces llego aquí con la última gota de gasolina. Ustedes no saben todo eso, pero Dios sabe. Dios sabe. Y de igual manera, yo no sé la necesidad específica tuya. A lo mejor tú te duermes en la noche llorando porque tienes miedo de algo que puede suceder. La Biblia dice en su palabra que Dios cuenta tus lágrimas y que ni una lágrima tuya se pierde. Yo no sé si eso es importante para usted, pero para mí sí es. Porque en el transcurso de mi vida cristiana, como esposo, como hombre, como padre, como pastor, a veces he llorado mucho. Entonces cuando la Biblia me ofrece esas promesas, cuando la Biblia me dice eso a mí acerca de mi Dios, yo digo, si nadie sabe, si nadie entiende, tú sabes y tú entiendes. Entonces, eso es importante para mí, yo creo que es importante para usted también. Amén. Amén. ¿Por qué no le hablas tú a Él y le das gracias que te ha dado un libro lleno de promesas, de consejos, de esperanza, donde nos revela el amor de Dios hacia nosotros tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? Yo no entiendo eso. La Biblia dice que apenas uno muere por un bueno. Dice, pero Dios murió por nosotros siendo malos. Es algo que yo no entiendo, pero lo creo. Y digo, como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Él no me va a dejar. Agárrate de Él esta noche. Agárrate de su palabra. Léela. Créela y descansa en ella. La Biblia dice, yo me acosté, dormí y descansé, porque solo tú, Jehová, me sostienes. Agárrate de esta palabra. Tú necesitas ahorita que Dios te ministre a ti. No sé qué estás pasando. Pero ¿por qué no tomas un momento y cierras tus ojos y le comienzas a dar gracias? Porque no te ha dejado solo ni sola.
El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. So thank him. Dale gracias. Dale gracias. Cierra tus ojos, olvídate de quién está a tu lado y comienza a darle gracias.